Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Era propensa a corromperse, era propensa a fallar. La naturaleza humana de Jesús. ¿Era Jesús un ser humano tal y como somos nosotros? Esa es la pregunta que queremos contestar en este estudio bíblico. Bien, amados, se ha escuchado de maestros de Biblia, de eruditos, teólogos, que afirman y enseñan que Jesús, al encarnarse, al venir a la tierra como hombre, como ser humano, era simplemente y llanamente un ser humano como tú y como yo, propenso a caer, propenso a tentaciones, propenso a fallar y tenía las mismas batallas carnales que tú y yo tenemos. Es decir, que Jesús fue simplemente un humano que logró vencer al pecado. Logró vencer su propia naturaleza pecaminosa, la logró vencer. Por eso fue que venció. Esto es algo que realmente le para los pelos a cualquiera. No sé a ti, no sé qué punto de vista tengas sobre este tema, no sé qué tú creas sobre esto, pero yo quiero ir a través de la Escritura y no basarme en opiniones de hombres, porque para mí la persona más importante, el centro de la Escritura, es Jesús. Así que vamos a ir ahí. Busca tu Biblia, busca tu lápiz, porque quiero que seas edificado en este estudio bíblico. Amén. Vamos a ir a uno de los textos. Ellos usan dos textos. Estas personas que opinan, que creen, que afirman, maestros de Biblia, pastores, porque los he escuchado, que Jesús podía, había una posibilidad de que cayera en su ministerio terrenal en la tierra, en su tentación, que sí, que podía caer. No solamente eso, sino que él pudo haber hecho su vida normal, pudo haberse casado, tener hijos. Una película que hace años salió, creo que su nombre era Jesucristo Superstar, y presenta a ese tipo de Cristo, un Cristo humano, con una naturaleza como la nuestra, totalmente propenso a pasiones, a deseos, con deseos de casarse y tener hijos. Vamos a ir a buscar dos textos bíblicos que se utilizan para supuestamente demostrar que esto es así. El primero se encuentra en la carta o la epístola a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 3. Ese texto dice así. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Ahorita voy a explicar por qué es importante las versiones o traducciones de la Biblia. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y muchos de estos estudiosos, eruditos, maestros de Biblia, pastores, etcétera, supuestamente en este texto están mostrando que Cristo tenía una carne de pecado como tú y como yo, propenso a fallar, propenso a caer, que por eso fue que en Mateo 4, en ese texto bíblico, en Mateo 4, Lucas 4, que vemos la tentación de Jesús, que por eso fue que fue tentado, para ver si podía vencer eso, porque él era propenso a caer y a fallar.
¿Será eso cierto? ¿Será cierto eso que el Cristo al cual tú has puesto tu confianza, tu fe, era uno que podía fallar? ¡Wow! Esto para pelo a cualquiera. Mira, amado, lo primero que usted tiene que entender, siempre les he dicho, hasta la saciedad. Espero que usted ya se aprenda esto de memoria. Que siempre que usted va a estudiar un texto bíblico, siempre hay que ir al contexto. Lo que está diciendo el texto antes, de qué está tratando el tema, antes y después de los versículos. Pues lo que está tratando el apóstol Pablo aquí es la lucha que hay de la carne en el ser humano caído. Es importante que usted entienda esto, del ser humano caído en Adán. Esa carne, esa naturaleza caída en el ser humano hace imposible que el ser humano pueda por sí mismo agradar a Dios, pueda por sí mismo cumplir toda la ley de Dios en todos los puntos sin fallar en ninguno. Hace imposible que el ser humano por sí mismo pueda alcanzar la salvación del alma. Por eso Pablo, antes de ese versículo 3, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que esa carne, esa ley de pecado, es la que mantiene atado al hombre. Esa ley de pecado produce muerte. Esa ley de pecado es la que lo tiene como atado. Entonces dice que la ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que es en Cristo, a través de su vida, de su obra, de su muerte, que es que somos libres de ese requisito, de esa ley que nos condenaba. Porque el problema con la ley de Dios es que la ley de Dios no puede salvar. La ley de Dios es como un espejo que te muestra que estás sucio. La ley de Dios muestra tu rostro como que estás sucio y necesitas ser limpiado, pero no puede limpiarte. Solamente te muestra tu condición, pero no puede hacer nada por ti. Por eso tenía que venir a alguien a resolver ese problema. Y por eso el texto sigue diciendo, porque lo que era imposible por la ley. ¿Por qué era imposible por la ley? Porque la ley no puede salvar. Vuelvo y te digo, la ley era dada para mostrar el camino al hombre, el camino correcto, para poner unos parámetros para que el hombre no se saliera de esos parámetros, de esa ley de Dios. Pero era imposible poder cumplir la cabalidad, porque por nuestra naturaleza caída siempre el ser humano va a fallar. Por eso era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo en ese versículo 3. Y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de esto es importante que tú lo entiendas. La Biblia no dice ahí, y esto es sumamente importante que lo entiendas, no dice enviando a su Hijo en carne de pecado. No dice eso, dice en semejanza, parecido. ¿Por qué? Porque cuando Dios envía a Cristo a la tierra, toma forma humana, el Señor se cuidó de que su apariencia física, su apariencia externa, fuera tal y como la nuestra, muy parecida. No un hombre que parecía en su exterior un hombre común y corriente, como tú y como yo. O sea, no creo un hombre con un cuerpo físico súper extravagante, súper extraordinario, súper perfecto, nariz perfecta, ojos perfectos. No lo creo así, sino que lo creo en apariencia, un hombre parecido a toda la raza humana, un hombre común y corriente en su apariencia exterior. Pero Cristo no tenía pecado. O sea, no es que nunca lo practicó, porque realmente, claro está, nunca lo practicó, sino que en su naturaleza humana no era una naturaleza que tenía las pasiones y los deseos que tiene nuestra naturaleza caída. Es decir, su naturaleza humana era perfecta, pura, santa y sin mancha.
no tenía el problema que tenemos nosotros de esa condición humana caída llamada concupiscencia. Cristo no tenía concupiscencia. Así que cuando dice en semejanza de carne de pecado, está diciendo que Cristo, pareciéndose en lo exterior al ser humano caído, pero no era ningún ser humano caído, Dios avergonzó al problema que había, a ese problema de pecado. Dios ahí logró resolver el problema, porque dice que en semejanza de carne de pecado, parecido a nosotros, dice, y a causa del pecado. Fíjate que el propósito de Dios de que Cristo se encarnara y apareciera como si fuera un hombre común y corriente en su exterior, fue para condenar el pecado. Entonces, si Cristo ya tiene una naturaleza de carne de pecado, ¿cómo es posible que va a condenar el pecado? ¿Cómo puede condenar el pecado en la carne? En su carne, si él mismo tiene ya una naturaleza caída. Mira cómo el texto no tiene sentido como lo interpretan esta gente. Si Cristo vino con una naturaleza humana caída como la nuestra, con concupiscencias, con pasiones, ¿cómo va a condenar él en su cuerpo de carne el pecado? No podía. Tenía que ser un cuerpo perfecto, santo, puro, una naturaleza perfecta humana, para así condenar, avergonzar al pecado, destruirlo en la carne, en su cuerpo de carne. Mire, amado, el otro texto que se utiliza, y luego voy a dar textos bíblicos que hablan sobre ese cuerpo humano, esa perfección humana perfecta que había en Jesús de Nazaret. El otro texto que utilizan es 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí la gente vuelve a meter sus narices y vuelve a meter a ensuciar la preciosa palabra de Dios, diciendo que está hablando de que Cristo, Dios lo hizo pecado. Tenía un cuerpo pecaminoso como nosotros, vulnerable, corruptible. Entonces es una mentira del diablo, porque la gente no sabe lo que es la doble imputación. Mira, amado, dice que al que no conoció pecado, Cristo no conoció el pecado en el sentido de que Él no practicó el pecado. No solamente no lo practicó, sino que en su propia naturaleza esa concupiscencia no existía para nada. Dice que Dios lo hizo pecado. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de lo que se conoce como imputación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, usted tiene que entender esto, en el libro de Levítico, cuando el pecador se acercaba ante Dios, tenía que resolver primero el problema del pecado. ¿Y cómo lo hacía? Tenía que traer un cordero, un animal, para ser ofrecido por su pecado. Y tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal. Escucha bien esto. En ese momento, esos pecados de esa persona eran transferidos a ese animal. El animal se convertía en pecado. Así como tú lo escuchas. Ese animal cargaba el pecado del oferente, del que estaba dando la ofrenda, del pecador. El animal inocente muriendo por un ser humano pecador. Eso se llama imputación. La imputación del pecador ahora era puesta sobre el animal. El animal se convertía en una ofrenda de pecado. ¿Me está entendiendo? Isaías 53 claramente lo dice. ¿Qué dice Isaías 53? Versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el 5 es claro y dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es interesante, ¿no?, que Cristo tomó ese lugar de nosotros.
Dice también el texto claramente en ese versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, una imputación. A Cristo se le adjudica a su cuenta el pecado tuyo y el pecado mío. Eso se llama imputación. A eso se refiere el texto cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque llevó tu pecado, llevó mi pecado sobre él, convirtiéndose en culpable en la cruz del Calvario, siendo él realmente inocente. ¿Me hago entender? Eso no quiere decir que él era un pecador, que él tenía una naturaleza corruptible, como muchos quieren hacerlo ver. Amén. Así, amado, que recapitulando, podemos decir que la doble imputación significa esto: que a Cristo se le imputa el pecado de toda la raza humana, siendo él inocente, él lo cargó, él lo llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Él, siendo inocente, lo trataron como si él fuera culpable. Y a su misma vez, la justicia de Cristo, esa vida pura, santa, perfecta, sin mancha, se nos imputa a nosotros cuando venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y confiamos en Él y creemos en Él de todo corazón, viviendo para Él el resto de nuestra vida. Dios Padre nos comienza a mirar como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ve cubierto con la sangre de Cristo y no nos ve con ese pecado que nos acusa y nos condena. Amén. Eso significa doble imputación. ¿Qué textos bíblicos nos muestra la Biblia para poder decir que Cristo en su humanidad era una humanidad pura, santa, sin pecado, sin la concupiscencia que muchos quieren hacer ver que él la tenía? Esa concupiscencia carnal, sensual, sexual, que todos los seres humanos tienen. Lo primero que tenemos que ver es lo que hay en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hay unas sombras, unos tipos que hablan sobre esa naturaleza perfecta humana de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, a partir del versículo 5, dice que el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Está hablando del cordero pascual. Tienes que entender que el cordero pascual es sombra, tipo del verdadero cordero pascual, que es Cristo Jesús. Está hablando de que sería un macho, un varón, un hombre sin defecto. Habla de su pureza, de su naturaleza humana perfecta, de 1 año. Está hablando de que es un cordero, un animal joven. Cristo muere a los 33 años. O sea, hay una sombra del verdadero cordero pascual, de esa humanidad pura, santa y esa santa naturaleza que había en Cristo Jesús. Amén. Mire, en Mateo 4, que narra la tentación de Jesús en el desierto por Satanás, por el demonio, mucha gente afirma, bueno, si fue tentado es porque él podía caer, porque él podía fallar, porque no tiene sentido. ¿Para qué lo van a tentar? Ese es el argumento que utilizan. Mire, la palabra griega para tentar es peirazo. Es la palabra griega, peirazo, que significa probar, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar. O sea, tiene varias acepciones. Y entre las acepciones, una de las primeras que se utiliza es tú escudriñar, examinar, probar. Cuando a Cristo se hace ¿verdad? Que Dios permite, ¿no?, que sea probado por el enemigo, tentado, probado, como tú le quieras llamar, no es porque él podía caer. Mire, una de las cosas que la gente hace cuando construye un puente
para que sea utilizado para que el tren pueda pasar por ahí, es que tienen que probarlo. Tienen que probarlo para demostrarle a la compañía que ellos han construido el mejor puente, que ese puente no va a sucumbir, no va a derrumbarse. Cuando usted quiere probar, tiene dos billetes, uno falso y uno verdadero, usted va a demostrar por las cualidades que tiene ese billete verdadero que sobrepasa al que es falso. Simplemente en este texto Dios está mostrando al verdadero Adán, al verdadero último y postrer Adán, que sobrepasa por mucha forma y manera al primer Adán, el verdadero, el santo, el puro Adán es Cristo Jesús. Así que la palabra tentación, que se traduce en la Biblia, peirazo, no siempre significa tentar para hacer caer a alguien, sino que se utiliza también para examinar y ver si realmente, aleluya, es puro, es santo y es digno. Sencillamente, esa tentación fue para demostrar que Cristo era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Tú sabes cómo le llamaban los demonios a Cristo cuando muchas veces se manifestaban? Eres el Santo de Dios, el escogido, el puro de Dios Padre, el escogido, el santo, el puro. ¿Qué otro texto podemos utilizar para... espérate, no termine aquí, no termine. A los que usan esa excusa de que tentar quiere decir que podía caer y por eso lo tentaron, entonces tenemos que decir que Dios Padre también podía caer y ser tentado. ¿Por qué? Porque Éxodo 17:7, ahí vemos que los israelitas tentaron al Señor. En el Salmo 78, 17 al 31, hay una narrativa que podemos a ver que el pueblo también tentaron a Dios. Es decir, que si tentar siempre significa que la persona que es tentada puede caer, pues entonces aquí Dios el Padre también puede caer. Mira el argumento donde la gente cae y a donde llegan para asumir que siempre que se habla de tentar, quiere decir que el que es tentado es porque puede sucumbir y puede caer. Eso no es cierto. Segundo, ¿qué decía Jesucristo de sí mismo? Que él tenía pecado. Que él tenía pecado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Cristo, cuando decían y lo acusaban que tenía pecado? Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús hablándole a los judíos le decía: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Wow. ¿Quién de ustedes se atreve a reprenderme de pecado? A decir que tengo yo pecado. Esto está Cristo hablando, él mismo hablando. Otro ejemplo, en Juan 14:30, cuando Cristo está a punto de ser entregado para morir, ¿no?, en la cruz, allá en esa última cena en Getsemaní, en ese momento él dice: ya no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Y dice Jesús: y él no tiene nada en mí. Qué afirmación más poderosa. O sea, que el diablo no tiene potestad sobre Jesús. No solamente no tiene potestad sobre Jesús, sino que no hay nada en Cristo que el diablo pueda usarlo para acusarlo. No hay concupiscencia, no hay deseos carnales, no hay naturaleza caída ahí en esa persona que el diablo pueda decir: yo tengo algo ahí. ¿Verdad que no? Mire lo que dice el libro de Hebreos. Mire, amado, yo creo que con este texto de Hebreos cerramos con broche de oro y tapamos la boca a todos aquellos que quieren hacer entender que Cristo tenía una naturaleza propensa al pecado y que sí podía caer y podía fallar. Hebreos 7:26. Mire cómo habla sobre Jesús, que en Hebreos se muestra como el sumo sacerdote de Dios. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escucha bien la descripción de este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Dice: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Wow, ¿tú sabes lo que significa? Lo que significa eso. ¿Qué significa sublime? Significa excelso, eminente, de elevación extraordinaria. O sea, algo que sobrepasa este mundo. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esto, amado? ¿Sabes qué es lo más grande de todo esto? Que Isaías 57:15 le aplica ese adjetivo a Dios el Padre. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, el mismo término o el mismo título que le aplicaban los demonios a Jesús. Yo que habito en las alturas y en la santidad. Mira, amado, Cristo Jesús, entienda bien esto, Él era, o debo decir, porque sigue existiendo, Él es el Hijo eterno de Dios, el Logos. Y ese Logos, ese Hijo de Dios, se hizo carne. Juan 1:14 lo dice, y aquel verbo se hizo carne o fue hecho carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:5-11 dice que Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vuelve a utilizar el término semejante a los hombres. Qué interesante, ¿no? Porque no era igual, exactamente igual como nosotros. Por la naturaleza que tenía, era diferente. ¿En qué sentido diferente? ¿Que era un extraterrestre? No, que era pura, santa, sin mancha e incorruptible. No como la tuya y la mía. Entiéndelo de una vez. Y ese Logos, ese Hijo de Dios, ese Verbo, se encarna. Pero Él no dejó de ser el Verbo de Dios. Él no dejó de ser el Dios hecho carne. Jesús es una persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Es una persona con dos naturalezas. Esto es algo que le rompe la cabeza a cualquiera. Entiéndelo de una vez. Cristo no es cualquier persona. Él es totalmente extraordinario, totalmente diferente. Por eso, cuando alguien venga a decirte que Cristo venció, porque venció el mismo pecado, la misma tentación que había en Él, porque pudo vencer a su naturaleza caída, que podía caer, que era propenso al pecado, pregúntate si ese es el Cristo que la Biblia describe. Pregúntate si ese es el Cristo que realmente le salvó. Porque si ese es el Cristo que le salvó, bendito, pobre de Él. Pero el Cristo que a mí me salvó no es ese. El Cristo que a mí me salvó es el que describe la Escritura. Es el santo, es el puro, es el inocente, es el sin mancha, es el que tiene una naturaleza humana incorruptible, santa, perfecta. Aleluya. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. Aleluya. ¿Y por qué dije al principio de esta intervención que era importante las traducciones bíblicas? Porque traducciones bíblicas, las modernas, que parafrasean el texto bíblico. La Biblia se escribió en idiomas que no es en el español, inglés, no. Los manuscritos que tenemos más antiguos, que hay cerca de 5,000 y picos, están escritos en griego. Y en griego, el texto que utilizamos al principio para hablar sobre esto, dice en semejanza de carne de pecado. Y ya explicamos qué significa eso. Pero las traducciones modernas quitan eso y dicen que Cristo vino como un ser humano como nosotros, en un cuerpo como el de nosotros. O sea, están diciendo que Cristo era como usted y como yo. Esas versiones modernas tienes que tener cuidado porque no son literales. Lo que hacen es parafrasear el texto bíblico y hay que tener cuidado con eso. Yo puedo entender que a personas recién convertidas que llevan poco tiempo en el evangelio, pues si se hace el texto así, les puede ayudar a aclarar, ¿ves? Pero en pasajes bíblicos como este, tan importante, yo no recomiendo utilizar Biblias modernas que son parafraseadas, sino Biblias más literales. Literales como la Reina Valera, como la Biblia textual, ¿no? Que son Biblias que son muy literales al texto y que van
de cerca, o son más literales, y son más, ¿cómo te puedo decir? Que son mucho más fidedignas a los manuscritos que existen. Amén. Así que te dejo con eso. Cristo en su humanidad, puro, santo, perfecto, sin mancha, incorruptible, no sujeto al pecado, no podía fallar. Escucha bien, no podía fallar. Más sublime que los cielos. Y para aquellos que me dicen, y cuando estaba en Getsemaní, ¿por qué gritaba si no es mi voluntad que se haga la tuya? Estaba llorando con gotas de sangre. Mire, amado, ahí Jesús no estaba, esa oración no era por esa lucha carnal que él no quería ir a la cruz. No. Era porque Jesús sabía que en el momento cuando él iba a tomar nuestro lugar, la muerte sustitutiva, la muerte vicaria en la cruz, Dios Padre tenía que apartarse de él. Y esa relación que siempre le había tenido con su Padre desde la eternidad, por un momento se iba a interrumpir. Cristo iba a experimentar la soledad que experimenta el ser humano que muere sin Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice: pasa de mí esta copa y no se haga tu voluntad sino la mía. Al proceso de separación que tendría por un momento cuando él se convertiría en la ofrenda por el pecado. A eso se refería. No se refería a que él era débil, que él podía flaquear, que podía fallar. No, se refería a que él no quería experimentar el proceso de separación. En el momento donde el Padre quitaría la mirada de su Hijo, porque en ese momento se convertiría en la ofrenda por el pecado de todos nosotros. Por eso el salmista David profetizó, y Cristo también en la cruz lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohi, Elohi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A eso era a lo que Cristo realmente tenía en su corazón. No quería pasar por ese trago amargo, por esa copa amarga, por la copa de la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó sobre Cristo, lo dice Isaías 53, y él experimentó esa separación. Amén. Así que a eso se refiere el texto de Cristo orando en Getsemaní. No se refiere a que él tenía miedo de ir a la cruz, o que tenía miedo de flaquear, de salir corriendo o irse a casarse con María Magdalena y tener hijos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hecho más sublime que los cielos, santo, puro y justo. Ese es el verdadero Cristo que enseña la Biblia. Si a ti te han predicado otro Cristo, lamentablemente has confiado en un Cristo que no es el de la Biblia y te han engañado. Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido algo. Será entonces hasta la próxima ocasión, si Dios así lo permite, si Cristo nos da vida y salud. Bendiciones.